Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. Durante las últimas, no sé, 8 semanas, tal vez 10 semanas, hemos venido tocando temas que tienen que ver con el transporte. Ya hemos dicho que cada vez que la cosa parece ponerse pareja, aparece una nueva autoridad sacando un conejo del sombrero. Una vez se llamó monorriel, es decir, un tren eléctrico elevado. Ahora mismo se llama tranvía, un tren eléctrico ligero que cruce la ciudad, y las cosas se van posponiendo. Se suponía que nosotros deberíamos tener antes que Lima un sistema de buses de tránsito rápido por la ciudad. Lima tiene el metropolitano, nosotros no. Y las cosas cada vez se van complicando. Cada alcalde que viene quiere reinventar todo, cambia de nombre, dice, anula licitaciones, trae problemas judiciales. Y bueno, parece que el alcalde electo, Omar Candia, no va a ser la excepción. Ahora se discute el tema de un tranvía, pero la cosa ha empezado a tomar otro cariz, otra perspectiva. Y esto el día de hoy, cuando en el Colegio de Arquitectos se dio una conferencia bastante interesante. Ha estado José Luis Cañabate Toribio, un urbanista. Me ha aclarado que él no es arquitecto, es un urbanista, estudió urbanismo, y que él está haciendo un trabajo muy interesante de movilidad urbana, de planificación urbana en Cusco, una ciudad que tiene más parecido con la nuestra, es más cercana y que nosotros podemos conocer. Además, se estima que podría ser que un 30% de la población de Arequipa sean cusqueños o hijos de migrantes cusqueños. Así es que José Luis Cañabate, español, lo pueden ver por los apellidos, está con nosotros, y con él vamos a hablar de cómo solucionar, por lo menos tener una idea de cómo se solucionan ahora en el siglo XXI los problemas de transporte, de tránsito en una ciudad del porte de Arequipa, que ellos denominan una ciudad intermedia. Y más adelante, en la segunda parte del programa, voy a estar con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia, y vamos a hablar de la Ley de Identidad de Género. ¿Qué son las leyes de identidad de género? Vamos a comprenderlo, pues hace 4 días en Chile se acaba de promulgar esa ley. Eso involucra que una persona puede ir ahora, una persona mayor de edad, ir al registro civil y decirle, mire, yo nací hombre, no me siento hombre, soy mujer, así es que me llamo a partir de ahora Cristina y figuro ahí con sexo femenino. ¿Cuáles son las complicaciones que eso podría tener? Lo vamos a conocer hoy también. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. José Luis, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Tuve la oportunidad de estar en tu exposición, me pareció interesantísima porque no es de esas exposiciones aburridas donde uno escucha repetitivamente lo mismo, solo que dicho por otras personas, sino más bien ángulos completamente diferentes a los que había escuchado y ángulos completamente diferentes a los que se había escuchado cuando se hablaba de planificación de una ciudad o solución de un transporte. Escuché yo unas cosas que me parecieron bastante interesantes. 2 conceptos que quisiera aclararlos para tenerlos como base. Uno era ciudad intermedia, porque tú hablabas de soluciones para una ciudad intermedia, y la otra, ciudad compacta. ¿Me puedes hablar primero de ese par de conceptos? Ciudad intermedia es aquella ciudad que está por debajo del límite a partir del cual entendemos que una ciudad es muy difícil o imposible de gestionar. Y sobre eso hay muchas teorías, pero vamos a quedarnos con alguna cifra más o menos internacional. Yo creo que puede ser la holandesa. Los holandeses dicen que por encima de 800.000 habitantes una ciudad ya no es rentable gestionarla. De hecho, los new towns que surgen en todo el norte de Europa surgen como alternativa a un Ámsterdam, por ejemplo, que va a crecer más de 800.000 habitantes, y dicen, no nos renta, es preferible hacer una ciudad nueva.
Entonces, las ciudades que se encuentran por debajo de esa cifra, la manejable, donde todavía conocemos personas, donde nos cruzamos con conocidos, donde el presupuesto municipal todavía puede más o menos gestionar los problemas que tienen, son las ciudades intermedias. Arequipa podemos considerarle una ciudad intermedia, porque Sí, está por ahí, ¿no? Alrededor de 800. Está por ahí, pero como además Arequipa tiene una zona dispersa, bastante consistente, que puede absorber ese rebose de la cifra, yo creo que Arequipa funcionalmente es una ciudad de 400, 500 mil habitantes, porque nos conocemos, salimos a la calle, yo me encuentro gente, vengo poco, pero cuando vengo me encuentro todavía con amigos que conozco, es fácil encontrarse con gente. Yo creo que ese socialmente podía ser la pauta de medida. Una ciudad como Arequipa puede convertirse en una ciudad vivible. Lo digo porque estuve conversando con mucha gente sobre la ciudad, sus problemas, analizando lo de las autoridades, y había un concepto. Todos sentíamos que antes vivíamos mejor, o sea, no estoy hablando de temas modernos, internet ni cosas por el estilo, sino cosas que tú has dicho en tu conferencia, por ejemplo, barrio, jugar pelota en la calle, irme caminando al colegio, regresarme de la universidad a pie, cosas de ese tipo que ahora ya no se pueden vivir. Es más, antes viajábamos en buses muchísimo más grandes, muchísimo más limpios, de marca Mercedes-Benz, y ahora viajamos en combis, yo no sé, en el mejor de los casos japonesa, en el peor de los casos coreanos, y con las rodillas en las orejas, porque no entramos. Arequipa puede, igual que cualquier ciudad intermedia, transformarse en una ciudad cómoda, agradable, grata, sincera, equitativa, etc. Lo que pasa es que si seguimos haciendo lo mismo, obtendremos los mismos resultados que tenemos. Hay que cambiar la forma de leer la ciudad, la forma de gestionar la ciudad, la forma de planificar la ciudad y, ¿por qué no?, vamos a dejar de echar culpas a los responsables institucionales, la forma de nosotros mismos usar la ciudad. Si todos no participamos en el proceso, la ciudad es una cosa de todos. Cualquier habitante tiene que aprender a conducir el automóvil de otra forma, a cruzar por las calles de otra forma, a tener un respeto al vecino de al lado de otra forma. No sirve la vieja... Es una manera bonita de decir, hay que civilizar. Efectivamente. No vale ya más la fórmula de, como decimos en mi tierra, de echar balones fuera. O sea, el culpable es el alcalde, el culpable es el ingeniero municipal, que a lo mejor lo son a veces, pero esa exclusión de la culpa no es nada positiva para construir esa ciudad que usted me está pidiendo. Si de verdad queremos hacerla, es cosa de todos. Estás haciendo un trabajo interesantísimo en el Cusco. No sé cómo decirles, no sé si es un trabajo de planificación, de prospección, de solucionar problemas. La cosa es que se quiere transformar Cusco precisamente en lo que hemos hablado, una ciudad agradable, vivible, primero para los cusqueños y luego para todos los que lleguen allí, me imagino. Bueno, la verdad es que es un proyecto que lleva 30 años. Cusco, para mí ha sido un honor el poder incorporar a Cusco en esa cadena, pero es el resultado de 30 años de trabajo en muchas ciudades. Empezamos en Bruselas hace muchos años y vamos mejorando el modelo de trabajo en un montón de ciudades. Trabajamos en Ecuador, trabajamos en Argentina, ahora estamos con el Banco Mundial en Cusco, y Cusco podríamos decir que es el último modelo con el que estamos trabajando. Es la última versión de esa forma de entender la ciudad a través de las personas y no a través de las máquinas. Entender la ciudad a través de la escala física y la escala de funcionamiento, cómo se mueven las personas y cómo usan el espacio público las personas. La verdad es que Cusco es ahora mismo el máximo en cuanto a la incorporación de métodos, de tecnologías, etcétera. Y la verdad es que es un proyecto muy bonito el que ha salido. ¿El proyecto es solo eso, un proyecto, o tiene posibilidades reales, verdaderas, de ejecutarse? Porque en Arequipa, por ejemplo, en general en el Perú, los proyectos pueden durar 40 años, ser los más estudiados. Nosotros tenemos el caso de una nueva ciudad, de una nueva irrigación, 40 años y no la podemos acabar, ¿no es cierto? Entonces, me refiero, ¿estamos haciendo cosas para libros o estamos haciendo cosas para los ciudadanos? Realmente deberían durar 40 años, pero haciendo cosas. Es cierto que, por un lado, la obsesión académica
Por otro lado, ese debate al que somos tan aficionados los latinos americanos y los mediterráneos, a discutir más que hacemos, y por otro lado otros factores que desgraciadamente se están superponiendo en muchos de nuestros países y que están limitando la operatividad, problemas políticos. Esa superposición de procesos coyunturales que tenemos están haciendo que no anden los proyectos, que no anden los planes y que se empiecen a generar burbujas cerradas. Pero realmente deberían ser planes que no se acabarán nunca, deberían ser formas de entender la ciudad, filosofía sobre cómo me gusta ver mi futuro, cómo quiero relacionarme en la calle con mi vecino, cómo quiero que funcione el transporte público de mi ciudad y ser algo permanentemente continuo. Pero hay que abrir una puerta que tenemos cerrada y lo hemos hecho los técnicos y yo voy a entonar el primer mea culpa para no empezar echando culpas a otros. Somos opacos al ciudadano. Tenemos que ir a una pausa comercial. Estoy con José Luis Cañabate, urbanista, y que está haciendo un trabajo muy interesante, como lo he explicado, en Cusco. Cuando regresemos, después de que ya tenemos algunos conceptos, pretendo hablar de sus propuestas, para mí bastante reveladoras. Establecer, por ejemplo, que nuestras vías están ocupando demasiado espacio, nos están quitando demasiado espacio. Él ha dicho, ¿cuántos estadios, cientos de estadios de fútbol podrían ser recuperados del espacio público? Y para traducirlo, el espacio público, calle, ¿no? De calle para que nosotros podamos transitar, vivir mejor, hacer las cosas más bonitas como personas, como peatones. Tras la pausa, seguimos en modo avión. Estamos de regreso en el programa, estoy con José Luis Cañabate, un español urbanista, ha trabajado en ciudades andinas tratando de solucionar los problemas de tránsito, de movilidad urbana, haciendo que la ciudad sea más amigable con las personas, que las personas puedan ser más felices en sus ciudades, disfrutando de los espacios públicos, de las calles, de las cosas que podemos compartir. Y está haciendo un trabajo en Cusco y ha dado una conferencia aquí. Lo invitaron, entre otras cosas, para poder conversar, analizar el asunto de esta propuesta de tren eléctrico ligero, un tranvía moderno que cruce la ciudad en vez de buses de transporte rápido. Hay una cuestión interesante. Curitiba se convirtió en esta ciudad brasileña en un ícono de la transformación de las cosas. Luego vino Bogotá y Transmilenio, y ahí veo dos cosas. Por ejemplo, en Bogotá se hacían muchos videos diciendo que el transporte cambiaba la vida. Solucionemos el transporte y eso cambia completamente la ciudad, sus usos, las cosas. Lerner, el arquitecto emblemático y alcalde de Curitiba, hablaba mucho de recuperar la ciudad para las personas, de la medida humana en todo, y también él decía que hay que hacer las cosas. Él no solamente planificaba, sino que actuaba, ¿no? Sus primeras acciones simplemente se hicieron y al día siguiente uno amanecía con cosas nuevas en la ciudad. ¿Cuál de estos conceptos es mejor? ¿Necesitamos transformar el transporte para transformar la ciudad o tenemos que mirar a las personas para pensar nuestra ciudad? Me ha hecho usted como 10 preguntas. Como 10 preguntas. Primera, el transporte no es un problema de la ciudad ni el tráfico. El transporte es el resultado de otros problemas de la ciudad que, por cierto, no estamos solucionando en ninguna ciudad del mundo. Nosotros trabajamos en las ciudades con dos máquinas. Una máquina que es la de generar problemas, que es la que está aceptando permanentemente que la ciudad crezca hasta cifras que no podemos digerir, ni económica, ni cultural, ni socialmente, es decir, cada vez más kilómetros entre nuestro origen y nuestro destino. Y esa máquina de generar problemas tiene la otra maquinita que es la de intentar solucionarlos. La de intentar solucionarlos puede ser el transporte, las áreas de tráfico, de movilidad, etcétera, que van como pueden intentando tapar los agujeros de la otra máquina. Mientras esta máquina no pare de generar problemas, siempre iremos tarde, lejos y mal con la segunda máquina, y cada vez será más caro. Entonces las soluciones de tranvías, teleféricos, lo que queramos inventarnos siempre va a ir detrás del gran problema de la ciudad que crece infinitamente.
Con esto vamos a otro planteamiento, que es algo que me ha preguntado usted hace un momentito, ¿qué es la ciudad compacta? La ciudad compacta es una ciudad en la que las cosas no están lejos. Ahora, ¿puedo transformar una ciudad de 20 y tantos kilómetros en una ciudad compacta? ¿Puedo comprimir esos 27 kilómetros? ¿Podemos recentralizar la ciudad? Sí, sí, pero no se basa solo en crear varias ciudades grandes. La solución que hemos estado dando en los últimos años es crear una gran centralidad al otro gran polo, con lo cual la que estoy haciendo es 2 ciudades grandes. Hay que averiguar cuál es la escala de la movilidad, cuál es la dimensión de mis movimientos cotidianos que me permiten trabajar en una ciudad digerible, en una ciudad cómoda, en una ciudad feliz, que es al final lo que buscamos. Una ciudad feliz es una ciudad con gente feliz, y esa dimensión ya la tenemos. Ha costado años, pero ya la tenemos. La dimensión de esa ciudad es la que hemos tenido toda la vida, la del barrio. El barrio es un invento natural en la conformación de un territorio inmediato de mi vivienda, donde pasan, no voy a decir que todas, pero la mayor parte de las cosas de mi vida, donde mi hijo puede ir andando a la mayor parte de los sitios, a ver a sus amigos, al colegio, a la academia, a gimnasia, etcétera, donde cuando tenemos 80 añitos podemos ir sin problemas a que nos pasen 50 cafres a 80 kilómetros por hora por delante de mi casa, donde por las tardes me puedo reunir con mis vecinos paseando un poquito, donde tengo pequeños parques y jardines, no parques, megaloparques de 500 hectáreas, necesitamos parquecitos al lado de la casa, incluso ni siquiera necesito parques. Necesito lo que usted ha dicho un momento, una calle donde pueda ir a ver al vecino de enfrente sin que me atropellen a cada 5 minutos. No necesito ni siquiera verde, necesito el concepto del verde, que es paz, tranquilidad, luz y personas. Eso es una ciudad compacta. No hace falta que comprimamos la ciudad físicamente, y durante muchos años hemos estado intentando trabajar en cómo se solucionaba lo de la ciudad compacta. Pero por un lado no aplicamos estas reglas, seguimos destruyendo barrios, metodológicamente cada día, y por otro lado nuestra máquina de generar problemas sigue trabajando a marchas forzadas. Nuestros urbanistas siguen aprobando enormes extensiones de terrenos con unas densidades de población bajísimas, producto de ocupaciones ilegales, de montones de historias, pero enormes, que lo único que están provocando es la necesidad de implementar modos de transporte de 15 o 20 kilómetros. Entonces son varios procesos los que están en marcha. La máquina mala, que sin ir más lejos son nuestros departamentos de ordenamiento urbano, de verdad. Tenemos la máquina ineficiente de solucionar problemas y tenemos la máquina que no tenemos, que es la que debería aprender a diseñar ese pequeño espacio que al final de su carrera profesional descubrió Lerner y que vamos descubriendo, mucho más humildes que Lerner, por supuesto, como es un servidor, pero que vamos descubriendo. Es un ciclo en el que al final dices: lo que me falta en la ciudad es el espacio público, es lo que me hace sentirme humano. El concepto que nos vendieron en Arequipa de una ciudad compacta era: ya no crezcamos horizontalmente, sino verticalmente, vivamos en edificios y cosas por el estilo. No se trata de eso, se trata de recuperar vida, conceptos, barrio. Y barrio no es pues un espacio solamente, sino es ese concepto de cercanía con todos los demás, que se ha perdido en las ciudades grandes. Yo no sé quién es precisamente mi vecino, no sé dónde trabaja, qué es lo que hace, cosa que sí se sabía en el barrio, ¿verdad? Efectivamente. Separando un poco, el concepto de la ciudad vertical lo que hace es crear un mononúcleo de ciudad terrible, lo que hace es reforzar mucho más esa macrocentralidad. Hay más gente que va a tener que ir al centro. Tenemos que hacer pequeñas dispersiones, dibujar cuál es el ámbito correcto en el que me muevo, que no tenemos que inventarnos los que ha existido toda la vida, y aplicar eso a toda la ciudad, a la ciudad que tengo. Dicho en una terminología muy clara, transformar esta ciudad grande en muchas ciudades pequeñitas que coexisten entre ellas. Ciudad, lo estás haciendo en Cusco, ¿verdad? Lo hemos diseñado ya en Cusco. Lo han diseñado en Cusco. Esas pequeñas ciudades, porque cuando uno habla de ciudad piensa pues en cosa grande, ¿no es cierto?, extensa, ¿no? Esas pequeñas ciudades dentro de esa gran ciudad, ¿de qué dimensiones estamos hablando? Máximo 2 kilómetros. ¿2 kilómetros por 2 kilómetros? 2 kilómetros por 2 kilómetros. Un bar. Que curiosamente, si cogemos esa plantilla y la vamos poniendo en todos nuestros centros históricos, es el tamaño de nuestros centros históricos. O sea, siempre lo hemos sabido.
Siempre hemos sabido cuál era la dimensión perfecta. Hablando en peruano, 20 cuadras por 20 cuadras. 20 cuadras por 20 cuadras. 20 cuadras por es la 20 dimensión del centro histórico de Arequipa, del centro histórico de Trujillo, del centro histórico de Cusco, Yo- del centro histórico de Salamanca. Si es que todos los centros históricos son iguales. O sea, lo sabíamos, siempre lo hemos sabido. Nos hemos negado a Yo aceptarlo. vivía en el centro histórico de Arequipa y de chico y jugaba pelota y no había carros, ¿no? O sea, había un pequeño sardinero al frente, pero era de pasto, ahí jugaba trompos, bolas, cosas por el estilo, ¿no? Y no pasaba nada. Y todo lo hacía a pie, todo, absolutamente todo, ¿no? ¿Podemos hacerlo ahora? ¿Podemos transformar esta ciudad que cada vez la sentimos más agresiva, contaminada, en eso nuevamente? Podemos hacerlo, y además lo más ilusionante, podemos hacerlo sin costos. Eso no cuesta dinero. A lo mejor ese es su inconveniente. Parece que nos gusta comprarnos un iPhone porque vale $1000 y despreciamos el teléfono de $100. Pero podemos hacerlo sin costos. Transformar esta ciudad inhabitable en una ciudad habitable no vale dinero. ¿Y de quién depende? Vamos o sea, ¿quién tiene que dar? ¿Quién tiene que gatillar el asunto? Todos nosotros, todos nosotros. Tenemos que elegir a representantes políticos que piensen con esas ideas. Tenemos que conseguir producir representantes políticos que respiren esas ideas. Tenemos que entrenar a nuestros profesionales y obligarles, a los ingenieros, a los arquitectos, a que trabajemos con esos patrones. Y tenemos que debatir todos los días en público la ciudad que queremos. Damos por sentado, renunciamos a esa ciudad que puede ser y que parece que nos da miedo. Alguien decía esta mañana en la conferencia, lo que usted dice es utópico, como si ser utópico fuera malo. Si pensamos sobre el futuro de nuestra ciudad, y sobre todo una ciudad como Arequipa, estamos en la absoluta obligación de ser utópicos. Queremos una cosa que sea mucho mejor de lo que tenemos. Tenemos que ir a una pausa. Estoy con el urbanista José Luis Cañabate. Cuando regresemos nos metemos al tema del transporte. ¿Qué pasa con las propuestas de transporte que hay en Arequipa? Él las conoce, he escuchado cosas. Hoy día le voy a preguntar al respecto sobre las ideas de tranvía para Arequipa y para Cusco, porque también se lo han propuesto a Cusco. Tras la pausa, seguimos en Modo Avión. Estamos de regreso en el programa. Estoy con José Luis Cañabate, urbanista, está haciendo proyectos importantes en Cusco. Es una persona que conoce realmente lo que debe ser, no sé, por llamarlo de alguna manera, la planificación urbana en el siglo XXI. Quiero regresar al tema de Bogotá. Bogotá se vendía, yo no sé, hace 10 años con su Transmilenio. Y siempre decía eso, o sea, nosotros hemos transformado el transporte y eso ha cambiado la ciudad. Entonces, ese concepto se ha instalado en Arequipa. Hacemos un sistema integrado de transporte y la ciudad va a cambiar, casi por arte de magia. O sea, lo importante es que cambiemos el sistema de transporte. ¿Ese concepto es válido? Yo le quiero proponer otra forma de analizarlo. Vamos a analizar el problema de transporte desde la totalidad de la movilidad que tiene la ciudad. Vamos a ver qué parte de la movilidad de la ciudad, qué cuota podemos solucionar andando. O sea, saliendo de mi casa y yendo como hacía hace 20 años al colegio andando. Vamos a estudiarlo bien. Vamos a estudiar qué corredores peatonales podemos trazar en Arequipa. Vamos a ver qué parte de la movilidad, con una planificación en barrios, podemos asociar al barrio, en vez de tener que ir todos los días al otro extremo de la ciudad. Y cuando hayamos diseñado eso y hayamos sumado la parte del problema que hemos solucionado, incorporamos la bicicleta. No es la solución, evidentemente, pero es una parte de la solución. Vamos a ver qué parte de la solución le pertenece a la bicicleta. Cuando hayamos terminado, vamos a incorporar los autobuses que tenemos, lo que ya tenemos, lo que no tenemos que comprar, que nos va a restar otra parte del problema. Y lo que nos quede, que es lo que no hemos podido solucionar con estos problemas, entonces le pregunto, ¿necesitamos un tranvía?
necesitamos un metro, necesitamos un monorriel, pero primero pero lo que tenemos. Pero ¿no empecemos al progresivamente. Revés. Empecemos a ver qué tengo en la casa, qué herramientas tengo antes de ir a comprarme un taladro de última generación. ¿Funciona mi teléfono? A lo mejor tengo que arreglar nada más 2 teclecitas antes de ir a comprarme un teléfono de última generación. Vamos a ver lo que tenemos, las posibilidades de la ciudad, gratis. Y lo que sí le puedo asegurar es que el 60 o el 70% del problema se nos va en los 3 factores que le acabo de decir. Y si me queda un 30% del problema, no digo que sí ni que no, pero a lo mejor debemos pensarlo de otra forma. No se debe empezar por la gran pieza nunca. Escuché en la mañana algo interesantísimo. Decías que tú y un grupo de especialistas de nivel mundial estaban analizando el tema de una ciudad y dijeron, vamos a cambiar el asunto, vamos a ver cuánto peatonalizamos, cuánto podemos peatonalizar y cuánto se debe usar en vías para vehículos, para carros, ¿no es cierto? Dijeron, y dijiste, osadamente, dijimos 50%. Luego llamamos a ingenieros, técnicos, especialistas, y ¿cuánto de vías realmente requerimos para lo que se hace actualmente? Y era solo 30%, 70% podía cubrirse a pie. Suena utópico. No, pero bueno, es una realidad. Y era una realidad que ustedes estaban exportando. O sea, ustedes decían que casi en todas las ciudades solo 30% sí, debe ser, ¿no es cierto? O sea, sí, trabajamos ahora, hay una parte de las ciudades que es la que llamamos la ciudad de proximidad, que ya la he mencionado, que es esa ciudad en la que tengo todo cerca, y otra parte de la ciudad que es lejana. El principio es muy simple. La ciudad lejana tengo que funcionar con sistemas de transporte de cierta velocidad, de cierta capacidad, pero en la otra pueden funcionar los vehículos a 10, 15 kilómetros por hora, es decir, la velocidad que tenían los coches de nuestro pueblo cuando éramos niños y nos permitían jugar al fútbol sin ningún problema. Bueno, pues hemos organizado la ciudad en 2 zonas. A una gran parte de la ciudad las hemos delimitado un perímetro como barrios y dentro de esos barrios los coches no pueden ir a más de 20 kilómetros por hora. Y hemos desarrollado toda una serie de técnicas, no nosotros, llevamos 30 años haciéndolo, se ha hecho Copenhague, se está haciendo en Quito, se está haciendo en un montón de ciudades del mundo. Hemos desarrollado técnicas para que dentro de esos circuitos, de esos recintos maravillosos, que no son ni más ni menos que barrios, los niños puedan seguir jugando y haya algunos vehículos, pero muy poquitos, los que tengan que entrar, los que vayan a su casa nada más, que no se conviertan en lo que pasa en Callao cuando bajas del aeropuerto y tienes que atravesar todos los barrios para poder llegar al centro. Dentro de esos recintos, la vida del ser humano sea posible en todas sus dimensiones. Y el resto, que tenemos que movernos a cierta velocidad, sea lo que llamamos una red primaria para el transporte público, sistemas multimodales, tranvías, bicicletas, etcétera. Bueno, ese resto, en el peor de los casos, no necesitamos, en el peor de los casos, más del 30% de la red de una ciudad. Quiero complicar un poco el asunto. Estamos hablando de Copenhague, por ejemplo. El asunto es que allí las cosas pueden funcionar mejor porque esa sociedad es mejor en cuanto a los servicios imprescindibles como salud y educación. Aquí, lastimosamente, pues el buen colegio no hay un buen colegio en cada barrio. Entonces los chicos tienen que trasladarse mucho tiempo. Aquí a veces 45 minutos, 1 hora en bus para llegar al colegio bueno, al colegio más o menos, porque el que quede en el barrio pues es insostenible a veces, ¿no? A ver, 2 historias. Eso ha pasado en todas las ciudades del mundo. Copenhague ha tenido sus malos momentos y Ámsterdam, y han transformado su sociedad. Hubo un momento de boom de automóvil y tuvieron que tomar decisiones. Cuando Copenhague y cuando Ámsterdam deciden congelar su sistema de motorización, no andaban muy lejos de la motorización que pueda tener hoy cualquier ciudad de Perú. Andaban alrededor de los 200 y pico vehículos cada 1000 habitantes. Hoy Perú está así. Ellos congelaron en su momento el proceso y dijeron, ahora es el momento. Esto no debe crecer más y debemos empezar a generar estos recintos. Y el transporte de largo recorrido debe priorizarse con transporte público. Eso en Copenhague. Vámonos a otros países, los mediterráneos. En los mediterráneos hemos vivido un proceso similar, idéntico. Hemos tenido un momento en el que la motorización ya nos había comido. No sabíamos cómo salir de ello. Teníamos ya los 300 y pico vehículos cada 1000 habitantes y había que transformar. Y teníamos el problema de alumnos que vivían al otro extremo de la ciudad y se tomaron decisiones y ha costado tiempo y sufrimientos y discusiones y al final lo hemos conseguido solucionar.
Perú está en ese momento, está en un momento de 200 y pico coches cada 1000 habitantes. ¿Estamos en momento de planificación Perfecto. o estamos en momento de decisiones? ¿O son cosas que tienen que ir de la mano? Esa es otra cosa que me faltaba por comentar de las preguntas que me hizo al principio. La planificación ya no puede ser secuencial. La planificación ya tiene que empezar a acostumbrarse a trabajar con los proyectos al mismo tiempo. Esas líneas teóricas de termino de planificar, empiezo a programar, después empiezo a proyectar, no nos sirven con la unidad de medida de una ciudad de hoy. La unidad de medida de la ciudad de hoy es el alcalde, es el tiempo electoral. Las ciudades se miden en ciclos de 4 años. Entonces, esas historias eternas de planificación de 20 años ya no me valen. Tengo que hacer cosas en 4 años y tengo que ejecutar cosas para ganarme la credibilidad y la confianza de mis vecinos. En esas utopías tengo que hacer cosas tangibles que se toquen. Por lo tanto, sea cual sea el modelo de plan con el que trabaje, me tiene que ofrecer soluciones concretas que se puedan realizar en 4 años. Si no, puede ser la mejor planificación teórica académica del mundo, pero no me sirve para trabajar en mi sociedad, por lo tanto no me es válida. Es lo que Lerner hizo en Curitiba, ¿no es cierto? Lerner sacó un concepto muy bonito que él llamaba urbanismo estratégico, que ahora mismo está de moda y lo estamos aplicando en todas las ciudades, es a Dios rogando y con el mazo dando. Cuando llevamos un 30% del planeamiento tenemos datos sobrados para decirle a nuestro representante político por dónde tiene que empezar a clavar los clavos. No sabemos todos los datos, pero sí sabemos las líneas directrices, sabemos por dónde va a ir el corredor de transporte público. Uno de los problemas es que Cusco, bueno, lo bueno para Cusco es que tiene un Cañabate, pues, con toda la experiencia acumulada en 30 años en Europa, en países andinos. Arequipa no tiene un Cañabate. A nosotros el Banco Mundial no nos ha puesto un Cañabate. No. ¿Y qué? No, o sea, ¿qué hacemos? O sea, No. ¿qué se hacen en ciudades donde estos conceptos son extremadamente novedosos y para unos utópicos? No tiene que haber nunca un Cañabate. Tenemos que tener la habilidad, que yo agradezco a los que me han precedido en otras ciudades y que intento con todo el cariño transmitir a las personas con las que trabajo. Tenemos que tener la habilidad y la humildad de ser una pieza de una cadena. Cuando entramos a trabajar en una ciudad, no intentamos ser ni líderes, ni profetas, ni directores de proyectos. Intentamos que los equipos de la ciudad se conviertan en los líderes, en los profetas y en los proyectos. La forma de trabajar en Cusco es la misma que ustedes pueden aplicar en Arequipa. ¿Y es difícil esa manera de trabajar? Porque yo ponía algún ejemplo. Si a mí me dicen, por ejemplo, abre esa puerta. Para abrir esa puerta, tu cerebro tiene que tener el concepto, el ojo mira, se conecta a través de las neuronas, eso genera un impulso eléctrico que mueve los músculos hasta llegar allí, da la precisión adecuada. Pucha, yo digo, jamás voy a abrir esa puerta, ¿no es cierto? En el urbanismo, las cosas que parecen tan complicadas son tan fáciles como abrir la puerta. No sé si usted ha tenido la experiencia de la música, de cómo coge un director de música una orquesta cuando empieza a trabajarlos, o cómo coge un entrenador de fútbol, porque lo entienda todo el mundo a su equipo. El primero que los coge, nadie sabe cómo mover cada mano con el pomo, necesita solo un entrenador, y ahí sí podemos aportar. Pero somos simplemente entrenadores, no somos otra cosa. Ayudamos a que el conocimiento local, a que se genere un conocimiento que se desarrolla dentro de la ciudad y se queda con los profesionales y con las instituciones de la ciudad. La figura del consultor internacional, sabelotodo, galáctico, está empezando a desaparecer. Tenemos que empezar a trabajar en la generación del conocimiento de la ciudad. Hoy, afortunadamente, las universidades de las ciudades medias son buenas, tienen capacidad, la tecnología nos permite disponer de toda la información. Arequipa tiene excelentes profesionales. No tendrán la experiencia de haber hecho 20 planes en todo el mundo, pero tiene excelentes con formación, con base, o sea, se puede hacer perfectamente y además se puede hacer muy barato, con equipos locales. Hace falta algún apoyo externo, pero apoyos sueltos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Podríamos haber dedicado 2 programas y todavía tendríamos muchísimo interesante de qué hablar. Espero que la siguiente vez que tengas la oportunidad de venir aquí podamos conversar nuevamente y compartir con los ciudadanos, que finalmente parece que son los que deberían ser los tomadores de decisiones. Los únicos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. José Luis Cañabate, urbanista, un experto en solucionar los problemas de las grandes ciudades. Gracias nuevamente. Nos vamos a una pausa. Regreso con Edwin Heredia para tocar un tema no menos interesante. Vamos a hablar sobre esta ley, esas leyes que se vienen aprobando en distintos países, donde uno puede elegir el género que tiene. Tras la pausa, seguimos en Modo Avión.